Buenas noches, voy a empezar la exposición. Tenemos aquí el modelo OSI. En este modelo crea una estructura de los protocolos de red, ¿no? Una arquitectura jerárquica que consta de 7 capas, ¿no? Y esto es una relación internacional de forma de ISO. Bien, OSI. Tiene 7 capas, el emisor y receptor. La capa emisor empieza en la capa 7, a la capa 1. La capa 7 es la aplicación, luego viene la capa 6 en forma descendiente, la representación, capa sección, la capa transporte, capa red, capa de enlace de datos y la capa física va descendiendo del 6 al 1, perdón, del 7 al 1. Luego nuevamente vuelve a subir la capa 1, la capa 2, la capa 3, la 4, la 5, 6 hasta la capa 7 para entregar el mensaje al receptor. Pero ¿qué es lo que hace cada capa? La capa aplicación, que es la capa 7, es donde se produce la entrada y salida de datos, ¿no? O sea, en este caso, bueno, el nivel está en contacto directo con las aplicaciones, como los programas, correos electrónicos, etc. La capa 6 es la presentación, verifica la información de transferencia al sistema receptor de manera sea comprendido estos datos por el sistema. La capa 5 inicia y finaliza las sesiones entre dos hosts que hace un comunicado, ¿no? Facilita los mecanismos de gestión de los comunicadores entre aplicaciones enviando datos. Y la capa 4 vendría a ser la administración que transfiere los datos y garantiza los datos recibidos sean técnicos o los transmitidos. En este caso, los datos son divididos en esta parte, en la capa 4, en segmentos y son procesados de forma independiente para ser enviados a la capa de red. La capa de red administra las direcciones de datos y las transferencias entre redes, es decir, protocolos de la conectividad. Estos datos son transformados en paquetes y luego se envían a la capa inferior, que vendría a ser la capa de datos, ¿no? Su función principal de la capa de datos es vincular una transferencia fiable dentro del circuito de transmisión de datos. En esta capa de transmisión de datos codifica las tramas recibidas desde la capa de red para su transmisión, es decir, convierte estos paquetes en forma tramas y las envía a la capa física y luego la capa física la recibe. Dice, cuando está en la capa física, esta capa codifica las tramas y las emite en forma de bits para enviar al destino. Luego decodifica los bits para reemplazar las tramas y retroceder hasta la capa 7 y entregar el mensaje al destino final. O sea, empieza retrocede de la capa 7 bajando a la capa 1, de la capa 1 nuevamente regresa hasta el 7 para entregar el mensaje al cual es el destino final. Acá hay un ejemplo de la capa 7, por ejemplo, dice, hacen la transmisión de correo electrónico, como mencioné antes, ¿no? Cuando un usuario recibe un mensaje a su ordenador terminal, es un usuario directo prácticamente que tiene contacto con esto, ¿no? El modelo TCP es un modelo, es un protocolo de enlace de datos que se usa en Internet para los ordenadores y otros dispositivos móviles, ¿no? Dentro del modelo TCP existen 4 niveles o capas. Tenemos aquí el modelo TCP/IP que tiene 4 capas. La capa aplicación, la capa transporte, la capa internet y la capa acceso a la red. Se empieza de 4, 3, 2, 1, forma descendiente. Luego sube del 1, 2, 3, 4.
Así va ascendiendo. Vamos a ver qué es lo que hace cada capa. La capa aplicación es el grupo de aplicaciones que describe como comunicación de red. Son informaciones que consigo muy aparte del video. Interactúa como hace el correo electrónico, los mensajes enviados, recibe el mensaje de forma de datos. La capa 3 de transporte. En esta capa, por ejemplo, los datos se transforman en segmentos. Los datos recibidos son en segmentos y estos segmentos son enviados a la capa de red. Es un proceso fundamental que sufre transformación en los datos en esta capa, ¿no? La capa Internet controla el movimiento de los paquetes alrededor de la red. Esta capa es considerada como la capa más importante y engloba protocolos como IP/ARP y otros más. En esta capa se transforma en paquetes, o sea, los datos. La capa acceso a datos ofrece la posibilidad de acceso físico a la capa red, que bien puede ser de forma anilla, Ethernet, etc. Esta capa recibe los paquetes y los procesa, los convierte en tramas y luego estas tramas son codificadas en forma de bits y coloca en el medio de transmisión. Una vez que los bits son recibidos en dispositivos, en el dispositivo destino, los datos son enviados a la capa superior hasta que el mensaje sea entregado al destino final. Se van retrocediendo. Viene la capa 4, 3, 2, 1 y luego nuevamente vuelve a subir 1, 2, 3, 4 hasta allí entrar al destino final. No tenemos un ejemplo sencillo, por ejemplo, quiero ver una página web, por ejemplo que sea de Renier. Para acceder a esa página paso por la aplicación 4, la capa de aplicación, que es la capa 4, la capa 3 de transporte, la capa 2 de internet, la capa de acceso a red. ¿Qué hago? Entro voy a poner en el protocolo HTTP, luego TCP, que es en transporte, el IP para internet y internet. Luego regreso nuevamente al acceso de datos al internet, transporte, aplicaciones y eso hasta llegar al destino final. Y también puede ser a la inversa, que el destino final se convierte en origen y el receptor sería en este caso la otra máquina, ¿no? O sea, en casos inversos. Tenemos el protocolo TCP. El protocolo TCP fue desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para especificar el modelo en que los equipos transfieran datos de dispositivos a otros. Es un poco de teoría acá. Lo que hace el protocolo, cada mensaje de paquetes que se vuelven a transformar, que se vuelven a ensamblar en otro. Cada máquina implica una comunicación, debe seguir estas normas para que el sistema prepare. Muy poca información he conseguido de esto, eso es lo poco que he logrado. Si nos referimos a los ejemplos de protocolos, y aquí tengo la clase de TCP/IP. Soporta redes e internet grandes. Esa es la clase. Existen 5 clases de direcciones IP, pero por lo general se ven solamente 3, ¿no? Más usada, pero en realidad se debe usar las 5, ¿no? Como la clase A. Los primeros 8 bits representan la red y los 24 restantes el host. En la clase B, los primeros 16 bits representan la red y los 16 restantes el host. Y la clase C, los primeros 24 bits representan la red y los 8 restantes el host. Es el rango de valores que existe. Primero tengo el rango de valores del 0 a 27, la clase A del 0 a 28 del 191, la clase C es de 190 a 123, la clase D 224 a 139 y de 240 a 255 vence la clase C. Son los rangos de valores que existe en cada bueno, ya acá termino. Le agradezco por la comprensión lo que he leído de información. Aparte del video, que es una gran ayuda, el video me ha ayudado mucho y he conseguido también algo más por aquí.